Un hombre racista. Insultó a una joven pianista negra, retándola a bailar, pero cuando lo hizo, su talento lo dejó sin palabras. Antes de compartir la historia, escriban en los comentarios desde dónde la ven y suscríbanse para no perderse nuestras publicaciones diarias. Su cuerpo se movía como fuego líquido, sus caderas se balanceaban con un ritmo que latía en el aire sofocante de Laila. Una lenta quema que encendía cada rincón del espacio. El sudor brillaba en su piel oscura, reflejando la tenue luz que se filtraba a través de las persianas. Cada gota trazaba un camino por su cuello, desapareciendo bajo él su sudadera gris desteñida. El suelo de madera crujió bajo sus pies descalzos, sus zapatillas quedaron desparramadas junto a la pizarra. Giró, sus brazos cortando el aire, una fusión de elegancia y fuerza bruta. La gracia de Louise se entrelazaba con la fuerza del hip hop, un baile que parecía un desafío. Su respiración era entrecortada, jadeando con los labios entreabiertos, la mirada fija en la nada y en todo a la vez. La sala era suya ahora, un campo de batalla reclamado sin una palabra. La sonrisa burlona de la profesora se había derretido en algo laxo, sus finos labios temblaban mientras se agarraba al borde de su escritorio, con los nudillos blancos. Había querido quebrar a la chica, desnudarla con esa ocurrencia venenosa. Les encanta bailar, ¿verdad? Pero el dolor se había invertido, un látigo restallando contra su portador. Los estudiantes se quedaron paralizados, sus susurros apagados, con los ojos abiertos como platos, mientras los movimientos de la chica forjaban una historia en sí. Sus piernas se doblaban y se elevaban, un lento arco de desafío, cada paso una bofetada contra la petulante seguridad de la profesora. El aire se densificó con calor, con cosas no dichas, lujuria, envidia, asombro, enroscándose a su alrededor, como humo. Terminó con una floritura, un pie firme en el suelo, la cabeza echada hacia atrás, el pecho agitado, desafiando a cualquiera a hablar. Los aplausos estallaron, una ola caótica que rompió la tensión, pero ella no sonrió. Beatriz su asiento, con las caderas aún balanceándose levemente, su sombra extendiéndose por el suelo. La boca de la maestra se abrió y luego se cerró, como un pez jadeando en tierra firme. Lo que había comenzado como una burla había dado lugar a un ajuste de cuentas, y la chica lo sabía. Se sentó, con las piernas cruzadas, tamborileando suavemente con los dedos sobre el escritorio, su victoria silenciosa pero ensordecedora. Pero la historia no empezó allí, ni con el desmuile, ni con el triunfo. Empezó horas antes, en la neblina gris de una mañana de finales de primavera, cuando el mundo aún se sentía pesado con la promesa de algo amargo. El aula era una saula, entonces, con las paredes desconchadas por la pintura vieja, las ventanas manchadas de mugre que difuminaban el exterior en una mancha verde y hormigón. El Día del Talento se había anunciado semanas atrás, una tradición escolar poco entusiasta destinada a convencer a los chicos reacios de actuar para un público al que rara vez le importaba. La mayoría trajo guitarras o recitó poemas que habían buscado en Google la noche anterior. Sus esfuerzos fueron recibidos con aplausos corteses y bostezos ahogados. Pero este año, algo hervía bajo la superficie. Una corriente que nadie podía nombrar hasta que se rompía. Se sentaba al fondo, siempre al fondo. Su nombre era un susurro silencioso entre la arista. Kalia Monroe, 19 años, aunque parecía mayor, con una mirada penetrante como si hubiera descifrado las mentiras del mundo. Hacía mucho tiempo. Llevaba el pelo recogido en un moño apretado, con mechones que se escapaban para enmarcar su rostro. Rizos oscuros contra una piel color caramelo quemado. Usaba la misma sudadera con capucha todos los días, gris y deshilachada en los puños. Un escudo contra las miradas que fingía no notar. Los demás estudiantes mantenían las distancias, no por antipatía sino por algo más cercano a la inquietud. Se estaba demasiado quieta, demasiado atenta, una sombra que no se plegaba al ritmo de la sala. La maestra, la seria Evelyn Hart, dirigía la clase con fría precisión.
Su voz era como una cuchilla que cortaba la charla como un alambre corta la arcilla. Tenía 52 años, el pelo teñido de un rubio cobrizo que contrastaba con su piel cetrina, y los ojos pequeños y mezquinos tras unas gafas de montura metálica. Había enseñado en el Instituto Westridge durante 20 años. Tiempo suficiente para calcificar sus prejuicios en algo que ella llamaba disciplina. Todos sabían que favorecía a los ruidosos, a los chicos blancos de sonrisas arrogantes que se tropezaban con sus actos sin vergüenza. Al resto, sobre todo a los chicos negros, los callados, los trataba como manchas insoportables. Kelly había sentido ese desdén desde el primer día, un peso en las miradas de Hart, una mueca en su tono al llamarlo. El día del talento se alargó, un desfile de mediocridad. Un chico desafinaba la guitarra, con los dedos resbalando sobre las cuerdas. Una chica leía un poema sobre el desamor, con la voz temblorosa por las lágrimas ensayadas. Hart estaba sentada en su escritorio, con los brazos cruzados, mientras su bolígrafo golpeaba con un ritmo aburrido una pila de papeles sin calificar. El reloj marcaba el mediodía, y el aire se volvía viciado por el sudor y la inquietud. Entonces sus ojos se posaron en Kalia, con un destello brillante, agudo y depredador. Se inclinó hacia adelante, su silla crujió, y la sala se quedó en silencio como si supiera lo que venía. ¿Por qué no nos enseñas a bailar? Se deslizó la voz de Hart, untuosa por la burla. Les encanta bailar, ¿verdad? Las palabras quedaron suspendidas. Deliberado, una cerilla se encendió en una habitación rociada con gasolina. Algunos estudiantes se removieron, sus sillas raspando el suelo. Alguien tosió. Los dedos de Kalia se detuvieron sobre su escritorio, conteniendo la respiración, pero su rostro permaneció inexpresivo. Hart sonrió con suficiencia, reclinándose, esperando que la chica se encogiera, murmurara una excusa y se perdiera en las sombras donde pertenecía. Karakoya se puso de pie. Lenta y deliberadamente, su silla se deslizó hacia atrás con un suave chirrido. La sala contuvo la respiración mientras caminaba hacia adelante, sus zapatillas silenciosas sobre la madera desgastada. Se detuvo junto a la pizarra, se giró para mirarlos y se quitó los zapatos de una patada. Uno, luego el otro, dejándolos caer a un lado. Su sudadera con capucha permaneció puesta, una armadura suelta, pero su postura cambió, enderezándose, levantando la barbilla lo justo para encontrarse con la mirada de Hart. La sonrisa de la profesora vaciló, una grieta en su máscara, pero no dijo nada. Kalia respiró hondo y luego se movió. Su tremblor no era planeado, no como los de los demás. Era instinto, un lenguaje que su cuerpo hablaba cuando las palabras fallaban. Lo había aprendido a pedazos. Ballet de una clase en un centro comunitario que su madre pagaba con un pequeño esfuerzo cuando tenía 8 años. Hip hop de los chicos de la esquina que luchaban al anochecer. Contemporáneo de los videos de YouTube que veía a altas horas de la noche. El brillo de su teléfono, tiñendo su habitación de azul. Cada estilo se tejía en ella, un tapiz de movimiento que nunca le había mostrado a nadie. No así, pero ahora, con las palabras de Hart, aún quemándole los oídos, lo dejó fluir. Sus brazos se elevaron primero, lentos y fluidos, un arco de bailarina que tensaba el aire. Entonces sus caderas se sacudieron, un ritmo que solo ella podía oír impulsándola hacia adelante, sus pies trazando patrones en el suelo. La sudadera con capucha se balanceaba con ella, la tela rozando sus muslos, un suave crujido en el silencio. Sus rizos se soltaron, deslizándose libremente, un halo oscuro enmarcando su rostro mientras giraba. Los estudiantes se inclinaron hacia adelante. Su apatía se desvaneció como piel vieja. Una chica en la primera fila se mordió el labio, sus dedos temblando como si quisiera unirse. Un chico cerca de la ventana soltó un silbido bajo, rápidamente acallado. El bolígrafo de Hart dejó de tamborilear. Su mano se quedó congelada en el aire. Los movimientos de Kalia se volvieron más audaces. Una historia se desplegaba a cada paso. Sus piernas se doblaron y se elevaron. Los músculos se flexionaron bajo sus vaqueros, una lenta subida que hablaba de lucha,
de noches practicando sola mientras su madre hacía doble turno en el restaurante. Sus brazos se lanzaron hacia abajo, afilados y feroces. Un rechazo a la caja en la que Hart había intentado atraparla. El baile era sensual, sí, su cuerpo se curvaba y ondulaba con un calor que hacía vibrar el aire. Pero era poder, una reivindicación del espacio. Un dedo medio a la mujer que se había atrevido a reducirla a un estereotipo. El rostro de Hart cambió a medida que el baile se prolongaba. La sonrisa bordona había desaparecido, sustituida por un ceño fruncido. Sus ojos se movían entre Kaya y los estudiantes, buscando el control que ya no tenía. Había querido humillar a la chica, demostrar alguna nimiedad sobre quién pertenecía y quién no. En cambio, Kaya había convertido la sala en su escenario, su cuerpo en un arma que hería más profundamente que las palabras. Las manos de la profesora se apretaron. Las uñas se le clavaron en las palmas, un rubor le subió por la nuca. Había calculado mal, y el escozor era amargo. El baile terminó tan abruptamente como empezó. Colea se quedó paralizada, con una pierna extendida, el pecho subiendo y bajando con respiraciones pesadas. El sudor perlándole la frente. Su mirada recorrió la sala, una vez. Pupitres colocados al azar contra las paredes, pósters curvados en los bordes, antes de posarse en Hart. El silencio era denso, una respiración contenida esperando a romperse. El aire cargado de polvo y anticipación. Entonces estallaron los aplausos, un rugido que sacudió los pupitres de madera desportillados. Manos golpeadas al ritmo del pulso que aún latía en sus venas. Los estudiantes se pusieron de pie, algunos vitoreando, otros mirando con asombrada reverencia, con una mezcla de asombro e incredulidad en sus rostros. Kalia no lo reconoció. Se agachó para recoger sus zapatillas, con los cordones deshilachados por años de uso, y se las puso con la misma calma con la que había llegado al frente. Mientras regresaba a su asiento, sus caderas aún conservaban ese leve balanceo, un eco persistente del baile, pero su rostro era de piedra, indescifrable como el linóleo agrietado bajo sus pies. Hart se declaró la garganta. El sonido, agudo y quebradizo, atravesó los ecos que se desvanecían. Bueno, dijo con la voz más fina que antes, deshilachada, eso fue inesperado. Revolvía torpemente sus papeles, fingiendo barajarlos, con los dedos temblorosos al rozar los bordes desgastados de sus planes de clase. Los estudiantes la observaban, esperando algo más, una reprimenda, una expulsión, pero ella no tenía nada más que dar. El poder había cambiado, una sacudida tectónica bajo el zumbido fluorescente de la sala, y todos lo sintieron. Kalia estaba sentada, con las piernas cruzadas, sus dedos tamborileando suavemente sobre el escritorio. Un metrónomo silencioso que marcaba su victoria, un ritmo que parecía burlarse del caos que había dejado atrás. El resto de la jornada de talentos se convirtió en ruido, un desfile de intentos poco entusiastas. Un chico intentó un truco de magia, su baraja. Las hojas se le resbalaban de las manos nerviosas, y se esparcían por el suelo como hojas caídas. Una chica cantaba desafinada, con la voz quebrada en los agudos y las mejillas enrojecidas, mientras la sala se retorcía. Hart apenas levantó la vista. Su bolígrafo trazaba notas furiosas en bucles apretados y furiosos, con los labios apretados en una línea tan fina que casi se desvanecía. Kalia permaneció en silencio, su presencia era un peso que presionaba los bordes de la sala, doblando la luz a su alrededor. Los demás estudiantes la miraban de reojo, sus susurros se extendían por el aire, una mezcla de admiración y algo más oscuro, envidia quizás, o miedo a lo que había desatado con ese acto único e inquebrantable. Cuando sonó el timbre, la clase se desbordó hacia el pasillo, un torrente de charlas y pasos resonando en las taquillas. Kalia se quedó allí, recogiendo su mochila, con movimientos lentos y pausados, como si estuviera probando la nueva gravedad de la sala. Hart permaneció en su escritorio, mirando la pared donde un mapamundi descolorido colgaba torcido, con las gafas empañadas por el calor de su propia frustración. No miró a Kalia cuando la chica pasó, pero sus hombros se tensaron, en un silencioso reconocimiento de la derrota que no podía expresar,
con los nudillos blancos alrededor del bolígrafo que aún aferraba. Afuera, el aire era cálido y pegajoso. El estacionamiento bullía de estudiantes que corrían hacia la libertad. Sus gritos se mezclaban con el zumbido de los motores al ralentí. La madre de Kalia esperaba junto a la acera, con su viejo Toyota al ralentí y un leve traqueteo, con la pintura descascarillada por años de sol y abandono. Era una mujer menuda, con el cabello canoso, la mirada cansada pero aguda, cargando con el peso de demasiados turnos de noche. Se había enterado del día del talento por un mensaje que Kalia le envió durante el almuerzo. Bailé, aplaudieron. Hart está cabreado, y ahora veía a su hija acercarse, con una pregunta en la mirada, suavizada por el orgullo discreto de una madre. ¿Estás bien?, preguntó su madre, mientras Kalia se deslizaba en el asiento del copiloto. El vinilo crujía bajo ella. Kalia sintió, ajustándose la sudadera con capucha sobre los hombros, la tela desgastada por años de uso. Sí, solo tenía que enseñárselo. Los labios de su madre se crisparon, una sonrisa luchando contra el cansancio grabado en su rostro. Siempre lo haces. Salma Charon, la escuela se encogía en el retrovisor. Una caja gris de pintura, descascarada y promesas incumplidas. Pero el momento permaneció en Kalia, pesado y vivo. No se trataba solo de Hart. En realidad, se trataba de quienes la precedieron, quienes se encogieron bajo esa misma sonrisa, quienes se sentaron en esos mismos pupitres y no supieron defenderse. Ella también había bailado para ellos, aunque nunca lo diría en voz alta, ni a su madre, ni a nadie, y volvería a bailar. No allí. No en esta escuela en ruinas con sus luces parpadeantes y profesores resentidos, sino en un lugar más grande, en un lugar que el mundo no pudiera ignorar. Pasaron los días, y la historia del baile de Kalia se extendió por el Instituto Westridge como un reguero de pólvora, crepitando por los pasillos y las mesas del almuerzo. Los estudiantes la relataban en la cafetería, en voz baja y emocionada, añadiendo florituras que ella no había realizado. Un salto que nunca ocurrió, un giro que desafió la gravedad, mientras su imaginación la convertía en algo mítico. Los profesores susurraban al respecto en la sala, con un tono que mezclaba desaprobación y asombro reticente, y sus tazas de café temblaban ligeramente al hablar. Hart no habló de ello, pero sus clases se volvieron más estrictas, su voz más aguda, como si pudiera borrar el recuerdo con pura fuerza de voluntad. Evitaba la mirada de Kalia en los pasillos, acelerando los pasos al pasar, con el repiqueteo de sus tacones en retirada. Kalia sintió el cambio, cómo cambiaba el aire al entrar en una habitación, más denso, cargado, como el momento previo a una tormenta. No quería la atención, no así, con su pegajosa mezcla de veneración heroica y resentimiento, pero aún así, se le pegaba. El chico que había silbado durante su baile, intentó hablar con ella una vez, con una sonrisa demasiado amplia, las palabras atropelladas mientras se apoyaba en una taquilla. Ella lo calló con una mirada, su silencio más cortante que cualquier insulto, sus ojos fríos como el acero detrás de él. No estaba allí para su aprobación, nunca lo había estado. En casa, su madre la observaba con atención, percibiendo el fuego que no se había apagado, la forma en que parpadeaba en los momentos de tranquilidad de Kalia. No hablaban mucho de ello, sus conversaciones eran breves, prácticas, marcadas por años de improvisación, pero una noche, mientras cenaban espaguetis recalentados, con la salsa cuajando en los platos desportillados, su madre deslizó un volante sobre la mesa. Era para una audición de baile, una compañía local buscaba nuevos talentos. El papel estaba arrugado por haber estado demasiado tiempo doblado en su bolso. Pensé que podrías intentarlo, dijo, con voz despreocupada pero con la mirada fija, escrutando el rostro de su hija. Kalia se quedó mirando el papel, con el tenedor detenido en el aire, una hebra de espaguetis colgando. No respondió, pero se llevó el volante a su habitación y lo guardó en un cajón junto a una foto de ella misma de joven, con los dientes separados y sonriendo. Esa noche, volvió a bailar, sola en la oscuridad, con el suelo frío bajo sus pies. Sus pies descalzos.
El único sonido era su respiración y el crujido de la casa al sentarse. Sus movimientos eran más lentos esta vez, menos desafiantes y más inquisitivos, una pregunta que aún no tenía palabras. Un mapa que dibujaba a cada paso. Semanas después, Hart se encontraba en el alguacía. El día de los talentos se había desvanecido en el recuerdo. Los pupitres reacomodados en sus filas ordenadas. Pasó un dedo por la pizarra, sus uñas se clavaron en las ranuras donde Kalia había estado. El polvo se le pegaba a la piel. Había subestimado a la chica, solo había visto el silencio, la sudadera con capucha, la piel, y se había perdido la tormenta subyacente, la fuerza que había desmoronado su mundo cuidadosamente construido. La que comía, una traición que ella misma se había creado, una herida que se había infligido. Había querido demostrar algo, mantener el orden que había construido durante décadas en esos muros de hormigón. Pero Kalia lo había destrozado con un solo baile, dejándola expuesta. No lo admitía, ni siquiera a sí misma, pero había repasado ese momento demasiadas veces, el vaivén de las caderas de la chica, la fuerza de sus brazos, el silencio que le siguió, pesado como el mazo de un juez. No era lujuria, no exactamente, pero algo parecido, una fascinación mezclada con resentimiento, una atracción que no podía identificar. Hart se había pasado la vida ejerciendo poder, pequeño y mezquino como era, reina de un reino en ruinas, y Kalia lo había despojado de él, sin siquiera intentarlo, dejándola a su suerte entre los escombros. La profesora suspiró, su aliento empañando el aire, y apagó las luces. La sala quedó a oscuras, pero el eco de ese baile persistió. En ritmo que no podía quitarse de encima. Un fantasma que recorría el espacio vacío. Kalia no dejó de bailar. La audición llegó y pasó, su cuerpo moviéndose por un estudio lleno de desconocidos, con la mirada penetrante y juzgando, sus portapapeles preparados como armas. No le importaba lo que pensaran. Bailaba para sí misma, para la chica que había sido en esa clase, para las que nunca tendrían la oportunidad, cuyos nombres se habían perdido con el paso de los años. Cuando recibió la llamada, una voz al teléfono ofreciéndole un lugar, sonrió por primera vez en semanas, una pequeña sonrisa privada que iluminó su rostro bajo la tenue luz de la cocina. La traición no era una provocación de Hart, en realidad, era el sistema que le había hecho creer que estaba bien. Los años de recortes discretos, recortes de presupuesto, miradas de reojo, expectativas reducidas, que habían marcado a tantas antes de Kalia, dejándolas desvanecerse en las grietas. Había convertido esa traición en algo más, algo suyo, una pasión que ardía más que el odio, un fuego que avivaba con cada paso. Y al entrar al estudio para su primer ensayo, con sus zapatillas en silencio sobre el suelo pulido, los espejos reflejando a una chica intacta, supo que esto era solo el principio. El ritmo de la rebeldía había comenzado en esa aula, pero no terminaría ahí. La llevaría adelante. A través de cada etapa, cada batalla, cada puerta que intentaran cerrar, hasta que el mundo no tuviera más opción que verla. Y cuando lo hiciera, nunca apartaría la mirada.